Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos dan explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Conduce Abel Prasca. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Barranquilla Espiritual, este programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos y que explica las circunstancias, aunque difíciles, entran dentro de la justicia y del amor de Dios. Entonces, muchas gracias por estar aquí. También buenas tardes a William Fontalvo. Otro sábado más, el último sábado de este año, llevándole siempre un del libro del Evangelio según el Espiritismo, para esclarecernos y que haya sido este año aprovechado por todos los que nos oyen y para nosotros también, todas estas lecturas y todo este discernimiento que tenemos sobre estos temas. Así es, el último sábado del año, gracias a Dios, no hemos faltado ni un solo sábado hasta el momento. Faltaremos la próxima semana, que hay un descanso general de acá de la emisora. Entonces nos veremos el próximo 13 de enero, sábado 13 de enero, si Dios lo permite. Estaremos en Cartagena haciendo una tarea con los 50 años de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Es la madre de todas las instituciones espíritas de acá de Cartagena y de la costa. Entonces, realmente muy felices de poder participar en estos 50 años. El próximo sábado 6 de enero a las 9 de la mañana empieza esta celebración de los 50 años de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Bien, como siempre vamos a iniciar primero con nuestros patrocinadores, sin los cuales no fuera posible realizar este programa. Entonces, iniciamos primero con las propagandas grabadas de Farmacia Homeopática Biofarma y Panadería Nueva York. Biofarma, la única cadena de farmacias homeopáticas de la costa atlántica. Biofarma, medicamentos homeopáticos y naturales. Visítenos en nuestra sede principal, calle 82, número 4319, local 1A. Contáctenos a los teléfonos 605-355-2340, 605-355-2579, al celular 301-683-3102. Contamos con sucursales en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Farmacia Homeopática Biofarma, cada día más cerca de ti. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Pídalo al 328-7910 o en la tienda de la esquina. Nueva York, el pan hecho con amor. Así es, también tenemos terapia de bienestar Biom. ¿Quiénes somos? Somos profesionales en el área de la salud dispuestos a brindarte el mejor servicio en oxigenoterapia, terapia con base a la cámara hiperbárica y especializados en medicina bioreguladora, antihomotóxica y homeopática. Nuestros servicios: cuidado de heridas, sueroterapia, cámara hiperbárica, patologías a tratar, posoperatorios, fibromialgias, osteomelitis, pie diabético, úlceras, heridas complicadas. Somos Biom, terapia de bienestar, y estamos en Doral Medical, primer piso, carrera 44, número 8240. Separa tu cita en el 314-596-8273. También estamos con el doctor Manuel Barbo González, medicina general, medicina biológica. Su consultorio queda ubicado en la carrera 42A3, número 84137, barrio Los Nogales, acá en Barranquilla. WhatsApp 304-397-4569. Restaurante Fogón Marino,
35 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Carrera 43, número 7296. Teléfonos 605-387-7579, 301-488-9168. Evelyn García, manualidades, artesanías, tejidos, blusas tejidas, individuales tejidos, individuales en palma de Iraca con madera country. También clínica de ropa. WhatsApp 312-694-1230. Ferretería Masterfer, materiales rueda limitada. Somos su punto de soluciones. Ferretería en general, herramientas y construcción. Te alquilamos andamios. Calle 75, número 4813, esquina, donde están los caballos. 605-345-7084, 321-893-4165. Estación de servicio El Rancho, ubicada en la calle Murillo con la carrera Olaya Herrera, esquina. Es el mejor precio de la gasolina en Barranquilla. Y además, ahí mismo, a un costado, Chicharrón Mi Cabo, la mejor chicharronera también de la ciudad. Deliciosos chicharrones allí en Mi Cabo, en también la calle Murillo con la carrera Olaya Herrera, esquina. Franja de casa exquisita, cocina árabe, con auténtico sabor casero. Chari Jubis Hasbun, 301-501-6881. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas que exponemos aquí en este programa radial, acuda a 3 lugares donde se imparte esta información completamente gratis. La primera es Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413. Los días sábados a las 4, los días martes y miércoles a las 6 de la tarde. WhatsApp 301-395-1740. Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio Tecar. Charlas gratis, 6 sábados 5 de la tarde. WhatsApp 314-332-2997. Y Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, carrera 34, número 72247, local 2, edificio Maranata, los sábados a las 4 de la tarde y de lunes a jueves a las 6 de la tarde. Contáctanos al WhatsApp 315-726-9524. Ahora sí, vamos con el audio que nos toca el día de hoy, que es el capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo. No separéis lo que Dios ha unido. Y ahorita conversamos. No separéis lo que Dios ha unido. Indisolubilidad del matrimonio. Los fariseos se llegaron también a él para tentarlo, diciéndole: ¿es permitido a un hombre devolver a su mujer por cualquier cosa que sea? Él le respondió: ¿no leíste que el que creó al hombre desde el principio, macho y hembra lo creó? Y que fue dicho: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se ayuntará a una mujer, y no serán más los dos sino una sola carne. Así no serán más dos, más una sola carne. Que el hombre pues no separe lo que Dios unió. Mas dijéronle: ¿por qué pues Moisés ordenó que se le diese a la mujer una carta de separación y que fuese devuelta? Él le respondió: fue por causa de la dureza de vuestros corazones que Moisés os permitió devolver a vuestras mujeres. Mas al principio no era así. También os digo que cualquiera que devuelva a su mujer, salvo por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y que el que se casa con la que otro devolvió, comete también adulterio. San Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 9. Nada hay inmutable sino lo que viene de Dios. Todo lo que es obra de los hombres está sujeto a cambios. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los países. Las leyes humanas cambian según los tiempos, los lugares y el progreso de la inteligencia. En el matrimonio, lo que es de orden divino es la unión de los sexos para realizar la renovación de los seres que mueren. Pero las condiciones que regulan esta unión son de un orden tan humano
que no hay en todo el mundo, ni aún en la misma cristiandad, dos países en los que sean absolutamente las mismas, y que ni siquiera hay uno en que no haya sufrido cambios con el tiempo. Resulta de esto que para la ley civil, lo que es legítimo en un país y en una época es adulterio en otro país y en otro tiempo. Y esto porque la ley civil tiene por objeto el regular los intereses de la familia, y porque estos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así es, por ejemplo, que en ciertos países solo el matrimonio religioso es legítimo. En otros es menester además el matrimonio civil, y en otros, en fin, solo el matrimonio civil basta. Pero en la unión de los sexos, al lado de la ley divina material, común a todos los seres vivientes, hay otra ley divina, inmutable, como todas las leyes de Dios, exclusivamente moral, y que es la ley de amor. Dios quiso que los seres estuviesen unidos no solo por los lazos de la carne, sino por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiese a sus hijos, y que fuesen dos en vez de uno, para amarles, cuidarles y hacerles progresar. En las condiciones ordinarias del matrimonio, ¿se ha tomado siempre en cuenta esta ley de amor? De ningún modo. Lo que se consulta no es el afecto de los dos seres que un mutuo sentimiento atrae el uno hacia el otro, puesto que muy a menudo se rompe este afecto. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, de todos los intereses materiales. Cuando todo está bien, según esos intereses, se dice que el matrimonio es conveniente. Y cuando las bolsas están muy repletas, se dice que los esposos se corresponden y deben ser muy felices. Pero ni la ley civil ni los compromisos que ella hace contraer pueden suplir a la ley de amor, si esta ley no preside a semejante unión. Resulta de esto que muchas veces lo que se ha unido por la fuerza se separa por sí mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar se torna un perjurio si se ha dicho como una fórmula banal. De aquí las uniones infelices que concluyen por ser criminales. Doble desgracia que se evitaría si en las condiciones del matrimonio no se hiciera abstracción de la única ley que lo sanciona a los ojos de Dios, la ley de amor. Cuando Dios dijo, vosotros seréis una sola carne, y cuando Jesús dijo, no separéis lo que Dios ha unido, eso debe entenderse de la unión según la ley inmutable de Dios y no según la ley variable de los hombres. ¿Es pues superflua la ley civil y es menester volver a los matrimonios según la naturaleza? Ciertamente que no. La ley civil tiene por objeto regular las relaciones sociales y los intereses de las familias según las exigencias de la civilización, y por esto es útil, necesaria pero variable. Debe ser previsora, porque el hombre civilizado no puede vivir como un salvaje, pero nada, absolutamente nada se opone a que sea el corolario de la ley de Dios. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina dimanan de los prejuicios y no de la ley civil. Esos prejuicios, si bien que están aún latentes, han perdido ya su fuerza en los pueblos civilizados y desaparecerán con el progreso moral, que abrirá en fin los ojos sobre el sinnúmero de males, faltas y aún crímenes que resultan de las uniones contraídas con la sola mira de intereses materiales. Entonces se preguntará si no es más humano, más caritativo y más moral unir indisolublemente el uno con el otro a dos seres que no pueden vivir juntos que darles la libertad, y si la perspectiva de una cadena indisoluble acaso no aumenta el número de las uniones irregulares. El divorcio. El divorcio es una ley humana
que tiene por objeto separar legalmente lo que estaba separado de hecho. No es contrario a la ley de Dios, puesto que solo reforma lo que los hombres han hecho, y puesto que solo es aplicable en los casos en que no se ha tomado en cuenta la ley divina. Si fuese contraria a esta ley, la misma Iglesia se vería forzada a considerar como prevaricadores a aquellos de sus jefes que de su propia autoridad y en nombre de la religión, en más de una circunstancia, ha impuesto el divorcio. Doble prevaricación entonces, puesto que era solo con la mira de intereses temporales y no para satisfacer la ley de amor. Pero el mismo Jesús no consagró la indisolubilidad absoluta del matrimonio. No dijo que, a causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió devolver a vuestras mujeres, lo que significa que desde el tiempo de Moisés, no siendo el afecto mutuo el único objeto del matrimonio, la separación podría ser necesaria, pero agrega, esto no fue así desde el principio. Es decir, que en el origen de la humanidad, cuando los hombres no estaban aún pervertidos por el egoísmo y por el orgullo y vivían según la ley de Dios, las uniones fundadas en la simpatía y no en la vanidad y la ambición no daban lugar al repudio. Va más lejos y especifica el caso en que el repudio puede tener lugar, el adulterio. Pero el adulterio no existe donde reina un afecto recíproco y sincero. Es verdad que prohíbe a todo hombre el casarse con una mujer repudiada, pero es preciso tener en cuenta las costumbres y el carácter de los hombres de su tiempo. La ley mosaica en este caso prescribía la lapidación. Queriendo abolir un uso bárbaro, sería preciso entre tanto una penalidad, y la halló en la ignominia que debía imprimir la interdicción de un segundo matrimonio. De algún modo era una ley civil sustituyendo a otra ley civil, pero que, como todas las leyes de esa naturaleza, debía sufrir la prueba del tiempo. Eso está en el capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo. Editorial Mensaje Fraternal, traducción Alipio González Hernández, lector Abel Plasca. Queridos amigos, entonces esto es un tema importantísimo, el tema del matrimonio, de la indisolubilidad del matrimonio y el tema del divorcio, ¿sí? Porque hay muchos hogares completamente infelices, digamos, por estas situaciones que tienen que ver con esos lazos del matrimonio, o con el caso de algunas iglesias que toman al pie de la letra estas enseñanzas, de estas palabras de Jesús, de que adultera aquel que ha dejado a su esposa o a su esposo, adultera si se une nuevamente con él. Entonces, como lo explica muy bien Kardec, que en cierta forma estas palabras de Jesús se deben tomar como una ley civil que reemplaza a otra ley civil. Recordemos que el adulterio en la época de Jesús era la mujer adúltera, era lapidada, es decir, apedreada hasta morir. Y tenemos el caso de esa mujer que le fue llevada a la plaza pública en Jerusalén por los doctores de la ley para probar a Jesús qué decía él acerca, porque había ese mandato, no de Dios, de Moisés, porque el mandato de Dios es no matar, pero hubo otras leyes que Moisés hizo a nombre de Dios, y una de esas leyes era que la mujer adúltera había que apedrearla, es decir, matarla a piedras, lapidarla. Entonces le llevaron el caso a Jesús, y él, que vino a cumplir la ley, dijo simplemente que el que estaba libre de pecados que lanzara la primera piedra. Y esos hombres, fue un llamado a la conciencia de esos hombres juzgadores,
porque entre otras cosas se lapidaba a la mujer, al hombre no se lapidaba. Al hombre que también participó de ese adulterio no se lapidaba. Entiendo que tenían que dar un dinero, una multa, algo así, pero él no era ajusticiado. Entonces, una ley completamente desigual para la mujer, en contra de la mujer, y donde no era perjudicado tanto el hombre. Entonces, al decir Jesús que adultera, la persona que se une con alguien que ya tuvo su marido, su mujer, su esposo, entonces lo que está es reemplazando, haciendo una ley menos brutal a esa ley de lapidar, ¿sí? Entonces con eso quiso él reemplazar esa ley brutal, esa ley material, totalmente de fuerza bruta, por una ley donde la mujer adúltera fuera repudiada. Pero esto era una ley civil. Esto era una ley civil. Pero es importante esta aclaración porque hoy en día en muchas iglesias no se permite a que los separados, a las personas que han dejado a sus maridos o han dejado a sus mujeres, puedan unirse, ¿sí? Y son discriminados en estas iglesias, diciendo de que están en pecado o que adulteran si tienen una segunda unión. Por eso es tan importante esa explicación previa también que hace Kardec, en donde él dice que en el matrimonio hay dos leyes que vienen de Dios. La ley de reproducción, es decir, la unión de los sexos para reproducirse y reemplazar la población que va muriendo. Esto es algo importante, eso es algo necesario. Y estamos en crisis en cuanto a la natalidad, ¿verdad? En todos los países del mundo hoy se están teniendo menos bebés. Y se cree que en algún momento la población se va a envejecer y que en algún momento va a haber una ausencia de personal, de personas para las empresas, para las escuelas, para todas las cosas que necesita el mundo. Entonces, esa es una ley biológica que viene de Dios. Es una necesidad el tener que reproducirnos para reemplazar, repito, a los seres que parten, que mueren. Y nosotros los espíritas, los reencarnacionistas, sabemos que además es una necesidad para evolucionar. Porque los que morimos, o como decimos los espíritas, los que desencarnamos, necesitamos nuevamente reencarnar. Y si hoy en día las familias jóvenes, e incluso de países desarrollados que tienen todo el capital, tienen todos los recursos para mantener un hijo, no quieren tener hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra evolución, con nuestro progreso? Vamos a tener dificultad los que vayamos desencarnando vamos a tener dificultades en reencarnar nuevamente y se va a paralizar nuestro progreso, por lo menos aquí en el planeta Tierra. Entonces es algo muy delicado. Esta es la primera ley que viene de Dios, la de unión de los sexos. Pero la otra ley es la ley moral, o la ley del amor. Dios quiere que nos unamos en parejas, pero que antes de unirnos, antes que tengamos sexo, mejor dicho, o antes que contraigamos matrimonio, que nos unamos formal, informalmente, haya un sentimiento, haya un cariño, haya un amor, haya un aprecio, haya una admiración. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando dos seres tienen sexo, hay una posibilidad de que nazca otro ser. Y entonces es de personas civilizadas, de personas sensatas, asumir esa responsabilidad, asumir ese hijo que viene, ¿sí?
Y la mejor forma de asumirlo o de prepararnos para asumir esa responsabilidad, esa posibilidad de ese hijo que va a venir, es que los seres que se unan en el sexo se estiman, se quieren, se amen, se respeten. ¿Para qué? Para precisamente darle a ese nuevo ser que puede venir, ¿sí?, a darle ese mismo cariño, ese mismo respeto, ese mismo amor. Si la pareja no se respeta, si no se quiere, si se respeta, si no se considera, no hay una consideración entre esos dos seres que se van a unir, o formal o informalmente, porque hasta la misma ley hoy le da derecho a las parejas de hecho. O sea, el hecho vale tanto como el derecho. Se hayan casado por lo civil, se hayan casado por la iglesia o no se hayan casado y conviven por 2 años, ya hay derechos allí. Entonces, darle a esos seres, si se les da esa posibilidad de ser padres o madres, darle a esos seres el amor, el afecto, el cariño. Porque también los espíritas tenemos claro que nosotros no le damos el alma a nuestros hijos. No le damos es el cuerpo físico, el vestido corporal a nuestros hijos. Pero en esos, sobre todo en esos primeros 7 años y en los años de la infancia y de la juventud, les damos la crianza, que ese es como una vida moral. ¿Sí? Si le doy buenos ejemplos, si le doy una disciplina, no maltrato, disciplina, diálogo, entendimiento, educación. La educación se da en el hogar. No es en el colegio que se da la educación, no es en la universidad menos. En el colegio, en la universidad se da instrucción, pero la educación se da en el hogar. Entonces nosotros le estamos dando a nuestros hijos la vida moral, ¿sí? Educarlos, enseñarles cómo comportarse en la vida, cómo tratar a los demás, cómo ser ciudadanos, cómo ser hombres y mujeres de bien. Entonces, esas son las 2 leyes que vienen de parte de Dios, la unión de los sexos y el amor. Pero entonces, cuando no se han tenido en cuenta, por ejemplo, en este caso del matrimonio, no se ha tenido en cuenta ese sentimiento, esa admiración, ese respeto, sino como lo decía la lectura, el audio, si el novio tiene plata y la mujer tiene y la novia tiene plata, entonces el matrimonio debe funcionar, debe ser perfecto, ¿verdad? O sea, se tiene solamente en cuenta la parte material, no se tiene en cuenta, no ha habido una preparación previa de conocimiento, de simpatía, de respeto, sino matrimonios arreglados. Estamos hablando de hace 100 y pico de años que se escribió el Evangelio según el Espiritismo, que de pronto se daban más estos episodios. Pero aún hoy también puede pasar lo mismo, ¿verdad? Que se miren más los intereses de quién es hijo, de qué apellido tiene, de qué estrato social viene, en qué institución estudió, en qué universidad estudió. Es decir, otros tipos de cosas que no son necesariamente los básicos para que ese matrimonio funcione. Si eso no se dio en el momento de que se hayan unido esos 2 seres y que incluso hayan podido tener hijos y todo eso, y realmente no son seres que se comprenden, que se entienden, se están maltratando recíprocamente, se sienten infelices, entonces hay que evaluar. Hay que evaluar porque no se tuvo en cuenta. Si viven en camas separadas, si no se entienden, si le están dando al contrario malos ejemplos a los hijos, entonces hay que evaluar si es preferible, e incluso pueden estar llegando hasta maltratarse. Es preferible que continúen así, unidos, 2 seres que no se entienden, que no se comprenden, que no se quieren, a que mejor cada quien pues pueda reanudar sus existencias con otras parejas, eso sí, procurando ser responsables con los hijos,
¿sí? Entonces, por lo tanto, sí es posible que estos dos seres que no se han unido por las leyes de Dios, por lo menos en la parte moral, en la parte del amor, sí es posible que se puedan separar. Entonces, las iglesias no pueden permanecer con estas leyes de hace 2000 años, estas palabras de Jesús de hace 2000 años, que decíamos que eran leyes civiles, que reemplazaban otras leyes civiles, que era el apedreamiento de una de las parejas por adulterio. Jesús lo que hizo fue decir que adulteraba aquel que se separaba y se unía con esa persona separada. Pero hoy, 2000 años después, no podemos seguir tomando esto al pie de la letra. Incluso como decía Kardec, en ningún país hoy las leyes civiles del matrimonio son iguales a las de hace 2000 años. Todas han evolucionado porque son leyes civiles. Son leyes que van evolucionando. Las únicas leyes son las leyes de Dios, las que no evolucionan, las que han sido desde toda eternidad sabias. Entonces, sí es posible que dos seres que se están haciendo infelices, que le están dando malos ejemplos a sus hijos, se separen. No solamente que es posible, que es necesario, que es conveniente. Ahora, lo mejor es que ambos hicieran esfuerzos para entenderse, hicieran esfuerzos para quererse y hicieran esfuerzos para tolerarse, porque también sabemos los espíritas que nadie se une en matrimonio por el azar. No es la casualidad la que hace que una pareja se una a la otra. Es la causalidad, la ley de causa y efecto. Eran seres, eran espíritus que en reencarnaciones pasadas o habían tenido simpatías o no habían tenido simpatías, pero que era necesario que existieran, que se unieran en esta encarnación. ¿Sí? Lo preferible es que hicieran lo posible cada uno de ellos por entenderse, por tolerarse. Y no sabemos, con la perseverancia pueden mejorar las relaciones. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Y hay límites peligrosos, donde hay abuso, donde se golpean, donde se maltratan, no solamente maltrato físico, hay un maltrato psicológico, un maltrato emocional que puede llevar a que una de las personas se suicide, por ejemplo, el suicidio que está tan de moda desgraciadamente, ¿sí? Entonces, si eso es así, es preferible que esos seres no continúen, porque son relaciones malsanas, que repito, y si hay hijos, también contaminan y le dan un mal ejemplo a esos hijos que son espectadores de primera mano, en primer plano, de esos espectáculos de intolerancia, de abuso, de matoneo, de bullying, que también nosotros le llamamos, dentro de la doctrina espírita, obsesión. Porque hay obsesión de encarnado a encarnado. Cuando uno quiere quitarle esa libertad de pensamiento, esa libertad de conciencia a la otra persona, somos libres de parte de Dios, cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces yo no puedo manipular a mi esposa, a mi pareja, ¿sí? Yo tengo que dar cierta libertad y tiene que haber unos entendimientos, unos acuerdos, unos diálogos. También hay obsesión de desencarnado a encarnado, un espíritu que en una pasada existencia fuimos rivales, fuimos enemigos, me encuentra que estoy encarnado, pasa a obsesionarme, a obsesarme, ¿sí? Con pensamientos negativos, ¿sí? Puede haber obsesión de desencarnado a desencarnado, es un espíritu con otro espíritu también. Allá en el periodo de la erraticidad, en el mundo espiritual, también hay espíritus que subyugan
prácticamente ultrajan a otros espíritus allá en el mundo espiritual. Así como hay hombres que ultrajan a otros hombres o mujeres. Aquí pasa también en el mundo espiritual. Y también puede ser que yo, como encarnado, obsesione a un espíritu desencarnado, por ejemplo, un ser querido que murió, y yo con mi llanto, y yo con mi queja, y yo con mi sufrimiento, también lo desequilibro a él allá en el mundo espiritual, a él o a ella. Entonces también hay obsesión de encarnado a desencarnado. Entonces, eso es en esos casos donde hay una situación malsana, una relación malsana entre encarnados en una pareja, en una unión libre, en un matrimonio, como sea la forma como la hayan consumado esa unión, sea de hecho o en derecho, si llega a un límite peligroso para la estabilidad de alguna o de ambas parejas, entonces es preferible que se dé esa separación y que cada quien busque otra opción, otra oportunidad. ¿Sí? No sé qué piensa William sobre el tema. Del matrimonio, yo siempre he tenido un concepto de que nadie se encuentra con otro por casualidad. Toda unión o todo ya está programado en el plano espiritual, pues encontrarse con eso. Y si hay problemas, pues una relación, para eso el mundo espiritual los une, para que limen las perezas, para que se haya un mejor entendimiento, para que toda esa adversidad que hubo en otra existencia, esos dos seres se pongan de acuerdo y se toleren. Ese sería también un buen mirar sobre una relación de un matrimonio y no faltar pues, en el respeto, pero si lo hay, pues para eso estamos, para perdonarnos. Pero lo bueno es, yo siempre es, en el matrimonio es la tolerancia. La tolerancia es una de las banderas que se pueden llevar en una relación. Sí, tampoco ahora con este concepto de que sí es permitido a la luz de esta revelación espírita que es la nueva buena nueva de parte de Jesús, estos espíritus superiores que se han comunicado a través de los médiums desde hace 160 años. Tampoco es que a la primera discusión, al primer no entendimiento ya, es decir, que los matrimonios sean desechables. Tampoco. Los matrimonios light. Tampoco. Porque como lo decíamos, no es por el azar que nos hemos unido esas parejas y debemos procurar que haya un entendimiento. Porque a veces cambiamos de parejas y siguen las cosas igual o peores, porque el problema de pronto no es la pareja, de pronto el problema soy yo. ¿Qué hago yo? ¿Qué me falta a mí por dar? Si soy inmaduro, si creo que el matrimonio es un juego más, es un capricho más, que me tienen que cumplir los caprichos de esa pareja, y si no, entonces yo me separo. No, tampoco es así. Tampoco es así. Y salvo casos donde de verdad sea una cuestión dramática y cuando hay hijos de por medios, si es posible seguir luchando por esa unión, por esa empresa familiar, porque podemos decir, cada familia es una empresa familiar y nos van a pedir cuentas, ¿sí? Ahora, no todos los matrimonios son amor. Hay algunos que son pruebas, ¿sí? Hay algunos donde, principalmente cuando hay una enfermedad, ¿sí? Es una situación donde, fíjense que hasta la misma iglesia dice, hasta que la muerte los separe. En la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la abundancia. Hay muchas situaciones como
dificultades económicas que no aguantan, un matrimonio no aguanta una dificultad económica. Y esa no es la idea, ¿verdad? Tienen que perseverar. La perseverancia es la clave del éxito en todos los tipos de empresas, tanto materiales, familiares, espirituales. Dice Jesús, el que persevere hasta el final será salvo. Entonces no es la primera discusión, no es la primera desacuerdo, donde ya nosotros vamos a decir chao, chao contigo. Y algunos padres también les dan estudio a sus hijas para que no se dejen echar cosas del marido. Esa es la filosofía. Entonces ya están preparando a esa niña, muy bien, está bien que se eduque y eso es importante, ¿verdad? Que la persona no esté esclavizada a un marido porque el marido es el único que pueda producir. Eso está bien que la mujer se eduque, ¿sí? Pero no para no tolerar nada, no para excederse en caprichos. Te veo con ganas de decir algo más. ¿Quería decir algo más? No, esa era que estaba hablando ahora sobre, o sea, de no ser un matrimonio desechable. O sea, a la primera discusión o eso, para eso digo yo de que son la unión, porque es que siempre basándonos en lo que nos dan los espíritus, de que ningún encuentro pues con una persona, amigo, enemigo, está al azar. Siempre nos ponen de enemigo a alguien que le debemos o esto, basándonos siempre en todas estas narraciones que nos han documentado, pues, desde un principio en el libro de los espíritus, el libro de los medios, sobre el encuentro, pues, que nosotros venimos aquí a este mundo no a pasear, sino a saldar deudas con todas las personas que le hicimos daño o que nos hicieron daño. Basándonos en eso, pues ese comportamiento también debemos tenerlo, no en el matrimonio, sino con relación también a los amigos, a los familiares, a todo. Tener un concepto siempre de que esa persona que tenemos adelante, si es enemiga, pues volverlo un amigo. Y si es un amigo, pues ser más amigo. Hermano. Así es. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. No nos unimos por el azar, no es por casualidad, es por causalidad. Y seguramente nos necesitamos mutuamente. Seguramente a que esa pareja nos puede aportar algo que nosotros necesitamos y seguramente nosotros le podemos aportar a esa pareja algo que esa pareja necesita. Entonces, como decíamos ahorita, es una empresa familiar. Es un reto familiar. Tenemos el caso de Elizabeth Taylor. Tuvo 7 matrimonios. ¿Sí? Y algunas veces, en el caso de Richard Burton, con la misma persona se casó varias veces. Entonces, a veces creemos que el problema son los demás, el problema a veces somos nosotros. ¿Sí? Y no es cambiar por cambiar, es mirar, revisarnos en qué estamos fallando, en qué estamos empecinados, en qué somos obstinados. Porque la empresa familiar es el vencimiento del egoísmo y del orgullo. Muchas veces tenemos que pedir perdón, muchas veces tenemos que perdonar. ¿Sí? Es un laboratorio humano. La empresa familiar, la unión de estas dos leyes de Dios, la ley sexual, la ley de reproducción y la ley del amor. Entonces, es una aproximación. ¿Y qué pasa con las personas que toman esto a la ligera? Hay un refrán que dice que el que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. ¿Eso qué significa en este tema del matrimonio? Que lo que no hemos hecho, lo que no nos hemos esforzado porque funcione hoy,
más adelante, en otra existencia, tendremos otra vez la segunda parte o la segunda temporada, como se dice ahora en las novelas, la segunda temporada de este encuentro familiar. Si no pudiste tolerar, porque ya lo hemos dicho aquí, el perdón es una ley. Si no pudiste tolerar, si no pudiste perdonar a esa persona con la que tenías la necesidad de entenderte en esta existencia, lo tendrás que hacer en una próxima existencia. De pronto no en la misma condición de pareja, de pronto como madre, de pronto como hijo, de pronto como hermano, porque hay muchas variedades en las formas de unirnos unos con otros. Pero desaprovechamos la oportunidad de esta existencia. ¿Sí? Entonces, y cada oportunidad, cada nueva experiencia es irrepetible. No va a ser igual, no va a ser las mismas condiciones, tal vez van a ser condiciones más difíciles. Entonces, hay que aprovechar, hay que mirar todas las empresas humanas desde el punto de vista espiritual, como nos lo presenta esta revelación espírita. Todo tiene su razón espiritual. Todos tenemos una razón de ser con esa unión, con esa pareja, con ese hermano, con esa madre. No pensemos, no seamos materialistas, veamos la parte espiritual de cada relación. No es por el azar que nos hemos unido. Y repito, si no hacemos esto en esta existencia, tendremos que hacerla en una próxima. Pero nadie se evade de las leyes de Dios, de la justicia de Dios. Si Dios nos unió en esta existencia era porque teníamos que unirnos, tolerarnos, llevárnosla de la mejor manera. ¿Sí? Entonces estaremos aplazando esa tarea para una próxima existencia. Sí, adelante. Sí, don Abel, con las buenas tardes. Una inquietud con respecto a un caso que ha sucedido en los últimos días. No sé si usted alcanzó a ver las noticias de una persona que murió en un atraco en Villavicencio, asaltando un carro de valores. Era un pastor evangélico. No sé si alcanzó a ver esa noticia. ¿Qué pasa con esta persona que de pronto predicaba todo el perdón, el tema del amor a Dios y tal? Y cae, o sea, predica pero no aplica lo que decía. Mucha gente, ese es el titular que hemos visto en las redes sociales, que se dio a conocer, una persona que tenía hasta casa por cárcel, predicaba la palabra y apareció en un asalto allá en Villavicencio al tratar de asaltar un carro de valores, perdió la vida. ¿Qué pasa con una persona que profesa ese amor y traiciona esos lineamientos que él esposaba? Sí, está muy bien. Gracias, Jorge, por esta pregunta. La ley es neutra. Si hacemos el bien, recibimos el bien. Si hacemos el mal, recibimos el mal. Todos recogemos lo que sembramos. Pero la ley tiene unos atenuantes y hay unos agravantes. ¿Cuáles son los atenuantes? Una persona ignorante, una persona que no conoce, una persona que tuvo mal hogar, maltrato, malos ejemplos, no conoció de pronto de Dios, de las enseñanzas, no tuvo oportunidad. Puede pasar. Esa persona tiene atenuantes. Si esa persona, por ejemplo, atracó ese carro de valor, ese camión de valores, en estas condiciones que no tuvo buen hogar, no tuvo buenos ejemplos, no tuvo buenas enseñanzas, no conoció de la palabra de Dios, entonces tiene atenuantes porque no tuvo esa formación, esa capacitación, esa instrucción. El caso de un pastor, de una persona que sí conocía la palabra, no sabemos cuál era su hogar, pero bueno, él por lo menos por su cuenta se logró formar en la enseñanza espiritual y en todos los libros sagrados, en la Biblia y otros libros sagrados, se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa persona que atraca el camión de valores conociendo la Biblia, conociendo las escrituras, tendrá un agravante. ¿Sí? O sea, es el mismo acto, pero para él es más grave.
porque él sí conocía que robar es malo. Está en uno de los 10 mandamientos, no hurtaréis, ¿cierto? Entonces, quitarle ese carro de valores, no es el carro de valores, es a todas las personas que tenían ese dinero, que habían depositado ese dinero. No es a una persona que le está robando a muchas personas, ¿sí? Entonces hay un agravante para esa persona porque él ya conocía. Es decir, el conocimiento no le hizo que cambiara, que modificara esa maldad. En vez de mejorarlo, no sé, para él fue neutro. No le penetró. Sí, es como también dice que el que más le dan, más le pedirá. A esa persona que conoce todo pues la palabra, conoce todas las enseñanzas de Jesús y hace todo lo contrario, pues en el plano espiritual donde está ahora desencarnado, va a ser más tormentoso, va a ser más difícil su vida y también para otros también que pues no que atracan sino también engañan con la palabra o engañan en las iglesias. O yo estuve hace como un día estuve oyendo un pastor hablando sobre Yuri, que Yuri tiene una iglesia creo que en Argentina que es la que más lleva gente esto, pero entonces él diciendo de que ella hace espectáculos en su vida como cosa que como desnuda, y ella dijo que más nunca le cantaba al mundo, no sé. Yo digo que todas esas cosas cuando desencarnan, todas esas promesas que se le hicieron, como dicen ellos, a Dios o a Jesús, todas esas se le vendrán encima y las consecuencias en el mundo espiritual sobre una falta tan grave que es delicado. Eso yo lo digo porque cuando yo pasé por la iglesia pues católica al principio sin saber qué era Dios ni Jesús, después fui a asistir a las iglesias evangélicas después de esto y hasta que conocí aquí, porque conocí y sé qué es lo que es el espiritismo por evidencia del mundo espiritual invisible al mundo visible. Me doy cuenta de que esto aquí no es para tener una doble vida, ni tener, como dice, un pie en un lado y otro pie en otro lado, ni estar en aguas tibias, ni en aguas sino estar siempre uno en mira, pues, de Jesús y darle todas las enseñanzas de él al prójimo y a nosotros mismos, para adelantarnos el día que desencarnemos, pues tengamos tan siquiera unos escalones más en toda esta existencia que hemos tenido anteriormente. Sí, en ese caso, pues realmente él no era pastor, él se disfrazó de pastor. Sí. Acuérdate que Jesús, exactamente, decía que había que cuidarse de los lobos vestidos de oveja. Entonces, para él era conveniente y muchas personas utilizan la tribuna para intereses materiales, intereses enriquecerse. Entonces, y también tendrán que dar cuenta por esa decepción de esos feligreses, porque hay personas que tienen una palabra y un verbo increíble que convencen, pero que en el fondo no son genuinos. ¿Sí? Entonces, tendrán que también responder por todas esas personas que se decepcionan de ese mensaje espiritual por el comportamiento. Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Todos los predicadores, todos los líderes espirituales tenemos que enseñar con el ejemplo, porque también daremos cuenta por esas. En cierta forma somos sí pastores y sí hay rebaños a nuestro alrededor, si hay personas que necesitan de nuestra enseñanza, pero nosotros tenemos que ser coherentes en la palabra con el ejemplo. Se aprovechan de la fe, así es. Y realmente Jesús dijo que todo trabajador necesitaba el salario y ese salario vendrá, pero es un salario en bendiciones, ¿sí? No hay que cobrarse por la derecha
por ninguna enseñanza ni por ninguna tarea que se haga en pro del prójimo. Esas bendiciones llegan porque el que hace el bien recibe el bien. Eso llega naturalmente. Y te llegan bendiciones no solamente a ti, a tu familia, a tus seres queridos, a las personas que están a tu alrededor. Eso lo puedo decir por experiencia. Porque en estos años que yo he trabajado por la divulgación, he podido, sin tener abundancia, he podido tener lo necesario para mí y para mi familia. No nos ha faltado nada. Entonces Dios bendice realmente a sus trabajadores, ¿sí? Pero no cobrarse por la derecha ni ponerle precio a cada tarea que tú hagas, porque eso no. Ahí sí te estás cobrando, ya Dios no necesita pagarte porque ya tú te cobraste tú mismo, ¿verdad? Pero es mejor esperar ese pago de Dios. Él paga mejor que en dólares y mejor que en euros, y no estar cobrándonos por las derechas las buenas labores que hacemos para nuestro prójimo. Que Él da es, digamos que es eterno, porque el pago que recibe aquí, porque hay una parte donde dice eso, que habéis recibido vuestra recompensa. Hay personas que reciben en lo material, pero nosotros, pues con las acciones estas, vamos a recibir cosas espirituales, pero eternas. O sea, seremos espíritus un poco más elevados, un poco más, como dice el espíritu de verdad, no, de Pablo, que se salen de este mundo y van a otros mundos. O sea, más ese pago es mejor. Mis queridos amigos, feliz año, bendiciones para ustedes, para su familia. Nos vemos dentro de 15 días acá en Barranquilla Espiritual. Un feliz 24, que venga con más sabiduría y más enseñanza, pues, de todo esto, y a nosotros también, para podérsela transmitir a ustedes, porque también nos hablan los amigos espirituales. La luz que hay en lo alto me enseña